Gracias. Amén, amén. Hoy quiero compartir un mensaje que el Señor me dio hace días atrás cuando mi querido amigo me invitó a esta preciosa congregación. El Señor bajó una palabra para compartir con ustedes. Y el tema primero que quiero decir es que el Señor, desde el punto y momento en que Él nos forma y nos permite venir a nacer a este mundo, nos ha dado una capacidad nata para negociar asuntos en nuestra vida. O sea, en otras palabras, desde el punto y momento de nacimiento de una criatura, de un bebé, aún no ha ido a una escuela, no ha ido ni siquiera al kinder, no ha ido a una universidad para aprender a hacer negocios, pero sabe cómo adquirir algo, cómo negociar algo para recibirlo. Un ejemplo de eso es cuando el niño tiene hambre. ¿Cómo negocia que se le dé de comer? Pues llorando, ¿verdad? Y empieza ese desarrollo de la vida de un niño, donde cuando empieza su pequeño cerebro a desarrollarse, empieza a captar estrategias. Oiga bien, empieza a captar estrategias. Si yo hago esto, mi madre hace esto. Y si yo hago esto, mi padre hace esto. Y entonces, cuidado, porque hay quienes aprenden a hacer malos negocios. ¿Conocen niños que son astutos para adquirir lo que quieren? Sí. Algunos saben que si se tiran al suelo y hacen un berrinche y avergüenzan a mamá y a papá para que se calmen. O los que les quitan el celular, ¿no? Oh, se hacen serios problemas. Bueno, desde pequeños estamos siendo instruidos para ser grandes negociantes. Y es que la palabra negocio sale de la boca del Señor desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús, siendo un niño de 12 años, dice: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Ahora, el sabio Salomón nos da principios para ser negociantes exitosos y para formar y forjar en el corazón de nuestros hijos a grandes negociantes. Él dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estoy instruyendo a mis hijos, yo estoy instruyendo mi casa, para que si Dios me toma, ellos tengan un camino bien trazado y aprendan a hacer negocios para vida eterna y bendiciones extraordinarias. He tomado prestado el ejemplo de una ciudad opulenta y extraordinaria, una ciudad de comercio, una ciudad multimillonaria. En la Biblia, Tiro era una ciudad fenicia situada en la costa del Mediterráneo, en el actual Líbano. Era una ciudad importante, conocida por su comercio y ubicación estratégica. Era considerada una potencia marítima de alcance mundial. Así que esta ciudad llegó a un punto tan extraordinario que de todos los reinos de la tierra deseaban ir a ese lugar a hacer negocios. Las mejores telas, el mejor oro, la plata, diamantes y tantas otras cosas los encontraban en excelente calidad y a un muy buen precio en este lugar de Tiro. Sin embargo, el profeta Ezequiel se levanta para traer una advertencia aterradora, y él describe la ruina y el juicio de Tiro, esa ciudad famosa, esa ciudad buena para los negocios. Tuvo un fallo lamentable, lo cual vino a destruirla y a dejarla en cenizas. ¿Y cuál fue el fallo? Todo empieza cuando alguien pierde la humildad, pastor. Cuando alguien ya no tiene la humildad de escuchar reprensión y consejo, está firmando su sentencia de muerte. La palabra del Señor nos habla y nos advierte que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero también la Escritura dice que si nosotros recibimos disciplina, seremos rescatados de la muerte. Entonces el profeta se levanta y describe a esta opulenta y poderosa ciudad como una ciudad en tiempos de gran peligro por sus malas decisiones. Primero, la falta de humildad. Yo soy negociante, yo soy comerciante. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí?
Oiga, yo soy negociante y comerciante desde que tenía 6 años. Negociaba, vendía burritos, café, pan de zanahoria. Y fui creciendo y fui aprendiendo a hacer negocios de todo tipo. Antes vendía burritos y pan de zanahoria y café, después vendía vehículos y todavía vendo. Pero qué peligroso es cuando llega, después de la falta de humildad, viene la arrogancia, la soberbia. Y la Biblia advierte también a través de Salomón en Proverbios que tras la soberbia está la caída. O sea, alguien da el primer paso hacia la bendición de Dios y se olvida quién es quien bendice, automáticamente hay una desconexión. Es por esto que Jesús mismo advierte, Lucas 12:15, y les dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba, diga conmigo, él pensaba. Cuidado con la mente, porque el Dios de este siglo, dice la Escritura, cegó el entendimiento de muchos. Amén. Cuidado con lo que nosotros, si lo que nosotros pensamos no está alineado al pensamiento de Dios, estamos expuestos a la destrucción. Pero él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios, alguien diga Dios. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El versículo 21 cierra con esto: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, pastores, está hablando de negocios peligrosos. ¿Cómo puedo entonces ser rico para con Dios? ¿Sabe que yo he encontrado algunas, no puedo decir que todas porque son demasiadas, pero algunas de las claves principales para una vida exitosa en los negocios, en las finanzas? Y el principio está en honrar a Dios. Amén, usted aleluya. tiene un imperio financiero, honre a Dios. ¿Y cómo lo honro, pastor? Bueno, la palabra del Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? No, pero ¿cómo le voy a robar si es mío? Yo me gané ese dinero. Y el Señor dice: ¿habrá alguien que diga que es fuerte por su propia fuerza? Ana lo reconoció de una manera más precisa, porque el capítulo 2 del primer libro de Samuel dice: Jehová mata y él da vida, Jehová empobrece y él enriquece, Jehová bate y él enaltece, Jehová levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Amén, aleluya. Ese es el Señor, el que puede hacer que un mendigo de la calle se convierta en un empresario multimillonario. Entonces el primer paso de los buenos negocios es que primero sea el reino de Dios y su justicia. Entonces honrar a Dios tiene que ver con honrar su reino. ¿Y cómo honró su reino? Aportando para expandir el reino. Amén, aleluya. Oiga, no hay mayor, a mí me ha tocado por la gracia de Dios construir algunos templos, y sabe, yo veo que no hay mayor garantía de bendición que estar con la mano abierta para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nos convertimos en una fuente inagotable de bendición. Aleluya. El segundo principio es pensar en los pobres. Yo y mi esposa, mis hijos lo saben, no hay una semana, no puede pasar una semana sin que yo piense en acercarme a algún pobre para bendecir. Gloria a Dios, aleluya. No puede pasar una semana de mi vida donde yo no me acerque a alguien con necesidad. Y si puedo hacerlo todos los días lo hago. Y saben, eso me ha guardado en medio del valle de sombra y de muerte, porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden
en todos tus caminos. Amén. Aleluya. Es maravillosa la protección de Dios. Parece ser que Tiro se olvidó de eso. Y aunque vino el profeta de Jehová y advirtió lo que le venía, ellos endurecieron su corazón, porque era mayor su vanidad, su orgullo, su arrogancia y su pasión por las riquezas. Jesús pone este ejemplo y dice: un hombre llegó a un punto cúspide de donde ya no podían caber sus riquezas en lo que él tenía, como quizá bodegas. Así que se viene a su mente: voy a construir unas mayores para guardarlo, y entonces diré: repósate, relájate. Sin embargo, esa noche vinieron a pedir su alma. Como pastor he vivido tantas experiencias, hermanos, de gente perfectamente saludable, que por la mañana nos saludamos, nos abrazamos y en la tarde estaban muertos. La palabra del Señor nos advierte a través del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo y a nosotros: y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego remata en el versículo 10: porque raíz de todos los males, que si no añade tristeza con ella. Ahora, Lucas 16:10 nos da una advertencia de los buenos negociantes y los malos. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, pastor, yo le voy a empezar a ser fiel a Dios en mis diezmos para la compra del templo que anhelamos, cuando gane más, porque ahorita no me alcanza. Dice: si ahorita no das $5 de diezmo, te voy a dar 5,000 por semana. No, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿por qué lo ajeno? Porque el diezmo es de Dios. Las ofrendas son para Dios. Y el diezmo y la ofrenda, yo no sé por qué el Señor me trajo por esa línea, pero el Señor nos aclara que el diezmo no está bajo el régimen de la ley, porque el diezmo no empezó en la ley. El diezmo empieza 700 años antes que apareciera la ley de Moisés. Amén. ¿Sabe dónde aparece? En la fe. Diezmamos por fe. Amén. Abraham es el padre de la fe. Amén. Y Abraham fue el primero que ejerció el diezmo para honrar a Dios de su salvación. Amén. Y luego se va desde Génesis acá con Abraham y remata en Hebreos, hablando de la honra que es diezmar fielmente. Diezmar no es dar lo que yo creo, es dar el 10%. Jacob lo expresa de manera clara: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Hace cosas extraordinarias. Me dijo un hermano de acá de este lado, ¿verdad? El Señor me permite de alguna forma ser un padre espiritual para él. Ayer estuvimos cenando con ellos y dice: pastor, es que yo batallo mucho para diezmar, porque mire los biles de aquí, estamos batallando. Mi hijo le dije: mira, te voy a hacer un trato. No hace mucho eso. Quiero que anotes durante un mes tus diezmos, anótalos, tus ofrendas, anótalo ahí. Y sé fiel en la iglesia donde vas. No soy el tipo de pastor que le ando recogiendo diezmos a otros pastores. Cuando alguien se acerca a mí para que yo le aconseje, primero le aconsejo si su pastor me lo permite, y segundo, una consejería alineada a la palabra. Le dije: ve y sé fiel con tu pastor en la iglesia y apóyalo en los proyectos de la iglesia, y me anotas. Y si en un mes Dios no te ha bendecido en sobremanera, me llamas y te voy a dar el doble. ¿Qué te parece ese negocio? Y se quedó: ¿en serio, pastor? ¿En serio? Pero así.
Muy bien. Y empezó el primer domingo, fue fiel lo que nunca, o sea, lo que es. Y a las 2 semanas me habló quebrado de la voz y dice, ¿saben qué pasó? Mis finanzas, me habían corrido del trabajo, me estaban pidiendo el departamento, la troca no alcanzaba ya a pagarla, apenas llevo 2 diezmos y el Señor me dio un trabajo superior al que perdí. Ya tengo mi casa, estoy pagando ya mi casa. Dios no sabe decir. Los negocios con el Señor son así: dad y se os hará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida que tú das, os será vuelto a medir. La palabra del Señor nos dice ahí mismo en Lucas capítulo 16, y lo está hablando Cristo, dice voy a leer desde el 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién dará lo que es vuestro? Versículo 13. Ninguno, diga conmigo, ninguno. Grítelo, ninguno. Como que está enojado, ninguno. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, a partir de aquí tomo algunos ejemplos de negocios peligrosos. Desde el inicio de la creación, allá en el Génesis, hubo alguien que quiso negociar los principios de Dios y le retundó en destierro, crisis y muerte. Y ellos fueron Adán y Eva. Ellos quisieron negociar los mandamientos, los principios, estatutos que el Señor les había dado allá dentro del Edén. ¿Alguien cree que los mandamiento viene de la raíz de la palabra mandato? Así que algunos creen que los mandamientos iniciaron allá en el Sinaí con Moisés. No. Adentro del Edén, el Señor les mandó y les dijo: no toquen este árbol ni coman de su fruto. 2 principios: no toquen y no coman. Hay quien cree que puede tocar aunque no coma. Hermano, cuidado, porque muchos están presos por andar tocando lo que no deben. No tome y no coma, no toque y no coma. Y ellos violentaron los límites, quisieron negociar con la serpiente, si se puede, no se puede. Y yo quiero decirle que en la vida del hombre hay muchos espíritus burladores de la ley de Dios que tratan de negociar en nuestro corazón. Hoy tenemos jóvenes que creen que no es tan malo mirar. Voy a decir algo fuerte, si mi amigo y pastor, aquí cuando yo vengo aquí él es mi pastor, si me da permiso lo digo, ¿no? Hay quien cree que no adultera, que para no ser infiel a la esposa mejor ve pornografía. ¿Sabe qué? La palabra del Señor, y lo dice Cristo: el que mira a la mujer ajena y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el que está viendo pornografía, ¿qué está haciendo? Está codiciando una mujer ajena. Así que es en todos los términos. Los parámetros de Dios están claros. No te brinques los linderos antiguos. Desde allá atrás hasta el día de hoy, la historia del Señor es lineal, recta y negociable. No podemos negociar con el Señor lo que Él estableció en su palabra. ¿Sabe usted por qué Cristo fue a la cruz del Calvario? Por cumplir la palabra. ¿Sabe usted que Cristo, como hombre, en dado momento, en angustia, hace una oración y dice: Padre, si es posible? ¿Sí se saben esa parte? Amén. Haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Hay ocasiones Aleluya. en que nosotros vamos a querer que el Señor, ¿qué le decía yo al Señor los 17 días que mi hijo estuvo entubado? Íbamos mi esposa y yo y el niño estando entubado, hermano. Orábamos por él y le hablábamos y abría sus ojos y nos sonreía. Fue impresionante. Yo me quedé con anhelo de cargarlo en mis brazos. Mi esposa se atrevía porque no podíamos tocarlo.
Mi esposa le besaba su frente, el niño se sonreía estando entubado. Tengo videos donde el niño se mueve y trata como de quejarse. Cuando yo llegaba, yo pienso que él sentía que llegaba su padre, la autoridad de la casa. Y él empezaba a hacer pucheros y como a quererse quejar. Y yo le decía: mi niño, tú eres muy valiente. Dios está contigo, tú eres especial. No llores, mi bebé. No podía llorar, obviamente, con un tubo en la garganta. Pero sonreía y se quedaba tranquilo. ¿Y sabe qué le decía yo? Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Déjame a mi bebé. En 17 días había un virus en el quirófano donde fueron naciendo los niños que mató a, yo creo, más de 15 niños. Mi hijo fue de los más fuertes. Murieron como unos 7, 8 niños antes que el mío. Y me veía yo que moría el niño enseguidita, y el de otro ya no está. Y en medio del dolor, ¿sabe qué hacía yo? Todos los días llegaba y sacaba dinero y le daba a las familias. Tenga para que compre algo, tenga para que, y tenga para algunos estaban en crisis. Es que me piden, el seguro no tiene medicamentos, hermano, en México. Pues se necesita medicamento y no hay, tenga, yo le doy. Y yo decía: Dios va a ver esto que yo hago con todo mi corazón y nos va a dejar al bebé. Todo el hospital sufrió cuando murió mi hijo. Como que todos lo sintieron, porque fue una ofrenda especial de avivamiento. Oiga, a mí si el Señor me ha pedido la troca, la casa, me ha pedido hasta los zapatos, yo se los doy con tal que me deje a mí. Pero hay momentos en que el Señor no va a negociar con nosotros un avivamiento, hermanos. La mano de Dios en ocasiones va a tomar lo que más amas para ver si en realidad Él ocupa el primer lugar en tu corazón. Es triste, pastor, porque ahora ya no podemos disciplinar a alguien en la iglesia. Si estás mal, hiciste es más, si le quitamos el teclado a un músico, la guitarra, porque hizo algo mal, y lo disciplinamos un mes, se van de la iglesia y luego llegan a otra donde hay pastores muy buenos para negociar con el infierno. De aquí se fue a prueba, pero allá el pastor se la quitó. No se puede hacer eso. La Biblia dice que lo que Roberto Chávez ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Esa promesa es para los fieles. Lo que atéis en la tierra, cuando usted está a prueba, está atado. Y si usted se muere a prueba, no se salva. Voy a aclarar ese punto, por si nunca se los han dicho. Yo se lo voy a decir con mucho temor de Dios. Mucho cuidado de que su pastor lo ponga a prueba por pecados graves o rebelión, porque si usted es puesto a prueba y usted muere, usted al cielo no va. Así que para muchos ya la prueba ni se oye. Ya no se oye la prueba, porque la prueba, ¿qué es eso? Me acuerdo cuando era niño que decía, no, antes la cosa no se negociaba. Cuando mi padre, que acaba de cumplir en este mes de mayo 50 años de pastor, cuando mi padre ponía a prueba a alguien, lo exponían ante toda la iglesia. Mire, este quedó a prueba porque hizo esto y esto y esto. Oremos por él y su familia para que se restaure. Y luego lo sentaban a mero atrás en la última banca, y el único lugar que podía tomar era venir a orar al altar. Mi padre los ponía a orar todo el culto, ¿te acuerdas? Cuando éramos niños, todo el culto, y ya nomás veíamos a alguien cada culto hincado, todo el culto, un mes, y se está prueba, ¿qué han hecho? Pero se restauraban. Y ahora ya no. A mí no, me cambio de iglesia y me la quitan en otro lado. Hermanos, la lepra no se la puede uno quitar en cualquier lugar. Por eso hay tanto chisme ahora, pastor, porque como no decimos públicamente lo que hizo, a mí me pasa. Oiga, he expulsado gente de ahí por delitos, ya no nomás pecados, delitos graves. ¿Y sabe qué? Se van diciendo que el pastor es muy malo, hombre, viera que tunda así. Sí, les digo, y no les dijo nada más. Delitos como acoso sexual, delitos graves que se quedan porque tratamos de negociar que la familia no se dañe, y de todos modos el bocón los daña. El pastor, y fíjese, y luego se las cuenta tan suave. Cuando alguien
alguien se cambia de iglesia y es más cariñoso con la esposa, no es que le hacía falta cambiar de iglesia para ser cariñoso, es que andaba de pillo con otra mujer y el pastor lo ajustó y se cambió de iglesia. Y para negociar que la esposa no lo deje, ay, mi chiqui, desde que me salí de ahí mi amor creció. No. Negocios peligrosos. Esa no es para nadie de aquí, no es para mí. Pero volviendo al punto de los negocios, hay de negocios a negocios. Adán y Eva tomaron malas decisiones en su negociación con una serpiente. Hay a quien hay que cortarle de inmediato, hermanos. No ir más allá, porque una plática se puede convertir en una tragedia. Por otro lado, está un ejemplo tremendo con los propios hijos de Adán y Eva. Quiso negociar Caín con el Señor su desvío de corazón al ofrecer cualquier cosa en el altar del Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor reprobó la ofrenda de Caín y aprobó la ofrenda de Abel. Amén. Y cuando Caín mira esto, en lugar de hacer negocios con su hermano y decirle, bueno, al parecer al Señor no le gustan las ofrendas de frutas y verduras y legumbres, ¿qué te parece si me vendes un borreguito de los más hermosos, tan gordito como el que tú le ofreciste? No, él fue y mató a su hermano. Hay gente así que si yo veo que el Señor está prosperando al pastor Roberto Chávez y a mí me va muy mal, y en vez de venir a decir, hermano, ayúdame, no sé cómo tú le haces, te sale todo tan bien, tienes tan preciosa la iglesia, están bautizando, yo estoy estancado, mejor hablo mal de él. Si es que ese viejo recibe de todo. Ya saben allí, ¿no? Pues por eso crece. Es un mal espíritu, un espíritu de Absalón, un espíritu de rebelión. Pero quiero llevarles a quienes pudieron hacer negocios en medio de negocios peligrosos que se presentaron a su vida, permanecieron firmes. Ya se me acabó el tiempo. Me regalan 10 minutos más o 15. Amén, aleluya. Aquí que vengo de muy lejos, hicimos como 8 horas, 7 de viaje y todo eso. Denme 15 minutos más. Gloria a Dios. Al cabo que no vengo por ofrenda, ustedes me conocen, ¿no? No les cobro la cuota ni nada. Pero un ejemplo maravilloso de permanecer firmes en el momento de las negociaciones, porque todos tarde o temprano vamos a tener que estar frente al momento de las negociaciones. Sí o sí, vivimos en un mundo caído, corrompido, un mundo que fue seducido por Satanás. Por eso la Biblia expresa de una manera muy preocupante el Dios de este siglo. ¿Sí han leído esa frase? Sí, amén. Le cegó el entendimiento, y no porque Dios se diera su trono, es porque es el Dios que eligió la humanidad a aceptar. Pero encuentro avanzando en la palabra hombres, 3 jóvenes que pudieron aprender a sostenerse en una convicción, como que su padre y su madre les instruyeron de una manera maravillosa en su corazón y en sus vidas para hacer negocios de excelencia. 3 de esos jóvenes se llamaron Ananías, Misael y Azarías. Sí saben quiénes son, ¿verdad? Amén. A mí me gusta ponerles el nombre hebreo, porque el nombre que les puso Babilonia, los caldeos les pusieron nombres de maldición. El que se inclina ante el Dios fulano y cosas de esas. Estos 3 jóvenes salen capturados en medio de la invasión babilónica. Yo quiero llevarle a pensar esto por un minuto. Probablemente ellos venían sin sus padres, sin papá, sin mamá, los 3, no sabemos, la Biblia no nos dice que hayan sido hermanos, probablemente eran simplemente amigos o jóvenes, pues digamos de la misma iglesia. Pero quizá ellos vieron con sus propios ojos cómo los soldados de Babilonia asesinaron a sus padres. Estos eran perversos. Ellos entraron violando, matando, decapitando niños, prendiendo casas, quemaron y destruyeron el templo del Señor. Y quizá estos 3 adolescentes vieron cómo sus padres murieron a espada.
por mano de estos perversos. Sin embargo, llega el momento en que el Señor los honra. Yo quiero decirle que hay procesos en la vida del cristiano muy interesantes. Cuando Dios nos toma y nos limpia y nos honra. Amén. Y estamos felices porque nos sacó de la droga, del alcohol, nos sacó del pecado, nos libró de la muerte. Estábamos perdidos y el Señor nos toma, nos bendice y nos honra y nos sentimos maravillosos cuando Él nos trae en sus brazos. Amén. Aleluya. Pero luego como que nos baja, nos suelta un poquito y nos procesa. Y ese es el momento que a nadie le gusta. A la gente no le gusta sentir el tiempo del dolor. Le gusta sentir la bendición una tras otra. Y sabe, estos tres jóvenes podían haber llegado resentidos a Babilonia. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba Jehová de los ejércitos cuando la cabeza de mi padre rodaba? Cuando abusaron y apuñalearon a mi madre estos perversos de Babilonia. ¿Dónde estaban las promesas de Jehová? Usted tiene dos maneras de enfocarse en medio de una prueba. Enfocarse en el Dios que todo lo puede y que todo lo utiliza para gloria de su nombre y mayores bendiciones, o enfocarse en una vida de tragedia. Hay gente muy trágica ahora. Y la gente que es muy trágica espiritualmente, ¿sabe? Tarde o temprano terminan destruidos, perdidos y lejos de Dios. Platicaba esta semana con alguien y decía: pastor, es que es tan dificilísimo servir a Dios. Una cosa, pastor, que oye, a ver, que era tan fácil cuando le servías al diablo. Tú llegaste aquí porque te querían matar, traías líos, ya te habían sentenciado los malos de que te morías en esos días. Vienes todo marcado, todo rayado, todo arruinado, tu matrimonio desbaratado. Dios te ha bendecido. Entonces, ¿cómo no te entiendo a qué te refieres? En realidad, hermanos, el diablo nos dibuja una imagen de quebranto, dolor y sufrimiento para el cristiano, pero hace como ¿cómo poder decir? Como que desdibuja, si se vale la palabra, donde está Dios esperándote con una corona de victoria y mayores bendiciones. Estás pasando la prueba porque eres un elegido, una elegida para ir a un nivel de mayor bendición. Ananías, Misael y Azarías no eran cualquier hombre, eran jóvenes, eran adolescentes, probablemente entre 14 a 17 años. No eran unos viejos, no eran unos eruditos en la ley, no eran unos hombres de trayectoria, eran adolescentes. Y cuando llegan a Babilonia, los toman y los ponen entre los elegidos del rey para cosas grandes. Yo quiero que usted piense que el presidente Donald Trump lo llama a usted y es ilegal. Estos no eran de Babilonia, entonces ellos eran ilegales, eran extranjeros, ellos estaban ahí, y que los llamen: te ocupo para la Casa Blanca. Ay, papá, ¿verdad? ¿Se imagina? Así estaban estos tres chamacos. Y van a comer lo que come Donald Trump. Van a comer lo que come el rey. Ustedes van a... No, hombre, los chamacos pues hasta se les olvidó el dolor, ¿no? Pero llega un momento donde este hombre construye esa escultura, ese ídolo de oro, y establece un edicto: todo el que no se incline y lo adore al sonido de la música va a morir. Y estos están ante una negociación tremenda. Sus vidas estaban en peligro inmediato. No estaba en peligro solo el trabajo. Acuérdense que estaban entre los príncipes elegidos para ser parte del equipo del rey. No solamente estaba en peligro perder su trabajo, estaba en peligro perder su vida. Había un horno de fuego ardiendo que no era un juego. Hay gente que por no perder el trabajo pierde la esposa, pierde los hijos y pierde todo. Y entonces estos muchachos, para ellos no fue una opción. Y llega el momento en que los manda a llamar el rey y dice: a ver, me están diciendo que ustedes no están obedeciendo mis indicaciones. Y ellos dicen: pues no lo haremos. Y él dice: bueno, ¿acaso habrá alguien que los pueda librar de mi mano y del horno de fuego?
Y ellos responden de una manera sencilla: no es necesario ni siquiera que te hablemos sobre este asunto. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos de tu mano y de ese horno de fuego. Él puede. Y no solo eso, si Él decide que muramos, con gusto entregamos. Oiga, esa es gente que sabe hacer buenos negocios. Amén, aleluya. No importa lo que me digas, yo no puedo fallarle a mi Dios. Y el rey se llena de odio, de ira, de coraje, manda a calentar 7 veces el horno y atan las manos y los pies de los muchachos. Y la Biblia nos da detalles, dice que los lanzaron, así que los llevaban cargados. Soldados musculosos, poderosos, cargan en peso para lanzarlos adentro del horno, al punto que estaba tan caliente el horno que los soldados murieron de inmediato. Malos negocios, ¿no? Quedar bien con el rey. Vayan al horno y avienten a esto, está muy caliente. Vayan a... Ay, Madre Santa. Hubo funerales esa noche, pero no era de los hijos de Dios. Aleluya. Los hijos de Dios estaban caminando sueltos adentro del horno de fuego, porque para ellos no era negociable su comunión con Dios. Hermanos, es maravilloso cuando alguien permanece en la convicción que el Padre le ha dado como hijo. ¿Y saben qué retunda esta situación? Me encantan los detalles. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 3, versículo 27, desde el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Diga conmigo: salieron de en medio del fuego. Usted puede estar en el fuego de la crisis económica, puede estar en el fuego de una enfermedad degenerativa, puede estar en el fuego de una crisis familiar, pero hay alguien que está con usted. Él ha prometido estar con nosotros. Aún en medio del valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: porque yo quiero que usted piense por un momento cuántas preguntas se harían los primos, los tíos, los mejores amigos, todos los que tenían la frente en el polvo adorando la imagen por miedo. ¿Qué cree que dirían? Señor, pero ¿por qué permites que estos muchachitos tan buenos, mira, tan sabios, los van a hacer chicharrón allí? ¿Por qué, Señor? Por una simple razón: porque el Dios Todopoderoso quería mostrar su gloria sobre esa perversa nación de Babilonia. Escucha, esto es tremendo. El fuego de los babilonios quemó el mismo templo. El fuego de los babilonios quemó las puertas de Jerusalén, quemó las casas, quemó a muchos judíos, mataron, hicieron. Pero el fuego en Babilonia, de ellos en el horno, no pudo tocar ni un cabello de los hijos de Dios. Cuando alguien permanece en el Señor, nada lo puede destruir. Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. Por lo tanto. ¿Cuántos quieren que las leyes cambien? Nosotros soñamos con que las leyes cambien en México, que dejen de darle tanto favor y apoyo a los asesinos y asesinas que promueven el aborto, para cambiar una ley que penalice a esos asesinos que van a una clínica a asesinar a sus propios bebés. Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y luego el 30, merece un ascenso. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿A cuánto le gustaría que el Señor le es que eres buen trabajador, pero vienes todos los domingos o te doy de baja? Ay, pastor, pues cómo ve, Dios lo bendiga, nos vemos entre semanita porque ya no sé. ¿Sabe qué? Yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy de Cristo, soy cristiano. Y el domingo, cada domingo, celebramos a un Cristo que resucitó de entre los muertos para darnos vida. Por eso no somos sabatistas, porque Cristo resucitó el domingo. Y todos los domingos celebramos que Él vive. Por nosotros fue a la cruz. ¿Cómo yo no he de ir a la iglesia? Muy bien, te corro. Pues me corrió porque yo me voy. Y llega el dueño de la empresa y dice que ¿por qué no has venido? Pues me corrieron porque voy a... ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. ¿Quién fue fulano? Te doy el puesto de él, que me largas tú, vamos. Eso acaba de pasar ahí en El Paso, ¿eh? Tengo un hijo espiritual que estuvo aquí, amigo también del pastor. Mire, tan fiel. Voy a dar este testimonio muy rápido. Él se vino de California y es hijo único de su madre. No tiene más hijos ni hijas y es madre soltera. Y su madre me habla y me dice: oiga, pastor, tengo temor de que mi hijo se pierda. Todos los chamacos de su generación están perdidos y él dice que quiere ir con usted a una campaña. Y justo vino a campaña aquí con mi hermano Roberto, conmigo, y estuvo aquí. Se vuelve a casa y dice: mamá, déjame ir un año con el pastor. Y bueno, la mamá con mucho dolor, angustia, lo mandó. Y ahora Enrique, y llega a la iglesia y dice: pastor, pues ciudadano americano, ganaba $1000 por semana en un lugar vendiendo, como en un negocio de cafés y todo. Pastor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Le dije: como el Señor me lo mandó como hijo, va a trabajar en la casa del Señor. Agárrese un pico, una pala, andamos haciendo zanjas, póngase ahí. Y trabajó conmigo 5 o 6 meses. ¿Sabe cuánto le daba yo de salario? Nada. Pero si te abusó, pues no había de dónde le daba. Dije: mire, mi hijo, yo le voy a dar dónde dormir, dónde bañarse, qué comer. Usted despreocupe, eso no va a pagar agua, luz, gas. Y la comida el Señor nos la pone en la mesa, pero usted va a trabajar. Y trabajó 5 o 6 meses así. Y a los 6 meses le dije: ahora sí, mi hijo, le dije, es hora de que vaya a buscar trabajo. Y se vino y ahí anduvo en El Paso como ciudadano. Y anduvo, y pues es lo que saliera a vender café. Y llegó a una agencia de autos y dijo: oiga, pues yo puedo ayudarles a vender carros aquí. Ah, caracoles. ¿Y qué has vendido? Pues café. Café. ¿Por qué te quedan los carros con café? Bueno, mírale, voy a hablar a donde tú trabajabas a ver qué referencias me dan. Hablaron y le dijeron: es un extraordinario vendedor de café. ¡Aleluya! O vamos a probarlo. En 6 meses había vendido más de 70 vehículos. ¡Aleluya! Pero luego los managers mayores de ahí le agarraron tirria, como luego dicen, envidia, que no, oye, llegó y en 6 meses ya anda acá. Y se unieron a estarlo fastidiando y a fastidiarlo. Me dijo: ¿qué? Me dice: papá, ¿qué voy a hacer? Y que mi hijo cambiarse de trabajo. Que esos bribones ya lo traen. Entonces vamos a orar a Dios. Oramos a Dios y el Señor en 2 o 3 semanas le abrió una puerta en la Chamali Ford del Paso. Y le dije: hijo, pues vaya, pero es que ahí solo entran los mejores, hay una fila de solicitudes. Dios va a poner los medios. Y que el Señor me permite hablar con uno de los jefes de la empresa. Y lo conecto y ya le mando a mi chamaco: pruebe, verá lo que es bendición. Ahorita está entre los mejores de los mejores. Estaba en el nivel 6 en 2 meses. Y sabe, Dios lo ha bendecido. Yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido de lo que Dios ha hecho. Pero ¿dónde inició su éxito? Es un hombre exitoso, ya lo reconocen.
le dan condecoraciones, lo traen. Cada semana me llegan con regalos de la gente. Y me regalaron estas botas y esta mochila, me regalaron. Y esta, bendecido. ¿Dónde inició? En 6 meses de trabajo, solo por comida y donde dormir, en la casa del Señor. Amén, A amén. nadie le gusta Aleluya. eso, me están Gloria. esclavizando. Oiga, para que el rey engrandeciera a Ananías, Misael y Azarías, los tuvo que meter al horno de fuego para demostrarle a todo su imperio que no hay Dios como nuestro. Amén, aleluya. Quiero cerrar diciendo, me quedé en la pura parte de arriba del mensaje. Ay, Dios, te la bendiga. Le voy a decir algo, es que este es un mensaje que el Señor me dio como una serie para 4 mensajes que voy a predicar en la Gloria a iglesia. Dios. El Señor me dio la primicia para usted. Bendito Dios, aleluya. Pero el Señor me llevó con una mujer, ya les puse el ejemplo de hombre, una mujer de las mejores negociantes. Se llamó Ana. Ella era estéril y tenía un problema serio con otra mujer que se llamaba Penina, que cómo le molestaba la vida, porque Penina era una mujer muy fértil. Y el Cana, bueno, yo quiero que ustedes piensen por un momento, si no hayamos que hacer con una, imagínense tener 2, ¿no? Y eso sin mencionar doble suegra. Pero yo quiero, hermana, que usted piense que estuviera en los tiempos de la antigüedad. En aquellos tiempos se valía, ¿no? David tenía 7 reinas y 10 concubinas y todavía andaba en Mirón donde no debía, ¿verdad? Pero Penina daba luz casi cada año, como que no tenía más negocio. Y en la antigüedad las mujeres que tenían muchos hijos eran un tesoro para el marido. No era como ahora que andan ahí que si le cortamos o le amarramos. No. En aquellos tiempos era guau. Pero resulta que Ana era estéril. Ella se dolía en su alma. Y aunque era la favorita del Cana, su marido, hermana, pues gócese que usted nomás es usted, ¿no? Aleluya. ¿Quién es tu favorita? No batalla con eso. Aunque de todos modos hay guerra. Yo tengo mis 3 mujeres favoritas, ¿no? Mi madre, mi esposa y mi hija. Y es una lucha a veces entre mi esposa y mi hija, ¿no? Y papi, ¿y a quién quieres más? Y abrázame a mí, y a mí, ¿por qué no me diste abrazo? Y bueno, es un lío. Pero Ana toma la decisión de hacer un buen negocio. Diga conmigo, buen negocio. Buen negocio. Esto se va a poner fuerte aquí. Aleluya. Porque Ana va a la presencia del Señor a su casa. ¿Dónde se hacen los mejores negocios, pastor? En la casa. Eso de la iglesia es un negocio. Claro, lo dijo Dios. Aleluya. Oiga, aquí hacemos buenos negocios. Nos meten una basofia de viejo, borracho, drogadicto, mujeriego, hasta con sida, y sacamos un hombre renovado, sano, libre, productivo, ya no es delincuente. ¿A poco no es un buen negocio? Yo tengo un muchacho en la iglesia que acabo de bautizar no hace mucho. Y los pasé, dije, a ver, vengan los que fueron borrachos. Y pasaron así, todos así, no tocaban. Un montón de varones. Y les empiezo a preguntar, ¿cuánto te gastabas en una borrachera? Me dejan hacerle la prueba a su pastor. Pero si es mi borracho fue antes, hermano, ¿por qué lo miran así? Y le pregunto a él, particularmente él, era el más fresquecito de bautizado. Dijo, él tiene su propio negocio, su propia empresa de sistemas eléctricos, le hace instalaciones a maquiladoras. Dije, mijo, ¿cuánto te llegaste a gastar en una borrachera un fin de semana? 30,000 pesos, pastor. O sea, 30,000 en México, pues es un billete. No, aquí 30,000 pesos son menos de, no sé, $1,500. Le dije, oye, mijo, ¿y cuánto ofrendas? Le puso rojo, amarillo, cuando uno de a 500. Allá es una ofrenda de 500 pesos, pero en la borrachera daban 30,000. Yo no sé por qué en el mundo son tan generosos con Satanás que los autodestruye. Y en la iglesia tan ávaros, tan agarrados. Vamos a comprar un templo. Ya va a empezar me cambia uno que ya esté pagado. Venga, ya pagó usted el templo.
Usted ya pagó el suyo. No, hermanos. Y mire qué tremendo, ¿ah? Que hicieron conciencia. Pero Ana llega a hacer un negocio extraordinario. Y ella habla con el Señor. Y siempre cuando alguien está haciendo buenos negocios, algo va a ocurrir para probar si estás hablando en serio. Está Ana orando, llorando, y de pronto ella le dice: Señor, si tú te dignares en quitar mi afrenta y regalarme un hijo, yo hago pacto que lo dedicaré para ti. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Y sabe, cuando ella está haciendo esa negociación con el Todopoderoso, se levanta el sacerdote y le dice: ¡Ey, borracha! Hablando de borracha, digiere tu vino y vete. Imagínense, hay gente que no aguanta una jaladita de orejas o un sermón fuerte. Imagínense que el pastor le diga borracho cuando usted está hablando ahí. ¿Y sabe cómo se levanta ella? Le dice: no, Señor mío. Porque hay milagros que no ocurren, porque Dios va a probar tu humildad antes de ejecutar. Amén, amén, aleluya. Señor, si te dignaras en bendecir mi negocio, que hermano, baje la voz. ¡Oh, qué! Pues si estoy hablando con el Señor, ¿usted qué le importa? Y no ocurre nada. Por eso hay milagros que no se activan. Sí, amén. Hoy vine en modo pastoral, ¿eh? Les estoy dando Aleluya, amén. ¿Quieren ser bendecidos o no? Amén. Me despeinan sus amenes. Amén. Me había dicho, me despeino. A ver, ¿quieren ser bendecidos o no? Amén. Ana no se levantó con rabia, no se levantó con ira. ¿Se acuerdan de la mujer al que el Señor le dijo perrilla? Amén. No se le aventó a las arañazas al Señor. No, sí, Señor, pero si voy a hacer perrilla, que sea en tu mesa. Aleluya. Ah, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como tú pides. En el instante su hija recibió el milagro. La humildad activa los milagros. Entonces Ana dice: todos los días de su vida te lo dedico. Amén. Elí viene y la remata con que borracha, ya no se la acababa con la penina, y luego era el pastor y se pone borracho. Pero se levanta de ahí y el Señor le da un precioso hijo. Ahora, póngase en pie para no emocionarme y seguir. Escúcheme. Yo quiero que piensen, hermana Irene, en Ana. Con el bebé ya daba sus primeros pasos, ya caminaba. Una mujer anhelando un bebé, el bebé se lo da el Señor, y ¿sabe qué hizo? En cuanto lo destetó y el niño ya daba los primeros pasos, algunos historiadores dicen o creen que el niño tendría entre 3 y 4 años. Yo quiero que piense, hermana Irene, que usted va caminando y el niño, usted va saliendo del templo, lo acaba de ofrendar en el altar, y el niño viene llorando: mami, no, mami, no te vayas, mami. ¿Cómo iría el corazón de Ana? Pero ella había hecho un negocio. Amén. Su vientre estaba muerto, ¿sabes? Y sabe que esa ofrenda fue ofrenda de avivamiento. Aleluya. Porque de ahí el Señor levantó al poderoso profeta Samuel. Amén, aleluya. Pero no solo fue eso. ¿Sabe qué más hizo el Señor? ¿Sí saben qué más hizo? La consoló dándole otros 5 hijos más. No sé si fueron 4 o 5 más. No quiero fallar ahí. Pero fueron entre 4 y 5 hijos más que le dio el Señor por haber ofrendado a Samuel. Amén. En otras palabras, Aleluya. si ella rompe el pacto con Dios y no deja a Samuel donde ella lo prometió, el niño muere más adelante y ella se muere sin más hijos. Pero honró a Dios con su pacto y el Señor le dio 5 hijos más. Amén. Y cada año, Aleluya. cada cuando veía a Ana, no dice que era vecina del templo, pastor. Dice: no, pues aquí se lo dejé al hermano Roberto, pero vivo a 2 cuadras de con él. No. Lo veía una vez Al año. Amén. Yo quiero hoy cerrar diciendo: preciosa y amada iglesia de Surprise, ustedes son una iglesia especial, de verdad. Pero siento que hay cosas donde el Señor los quiere llevar a un nivel de mayor bendición. Me pasó algo muy tremendo, ¿no?
que Gloria a Dios. cuando mi hijo cayó en gravedad, yo miré como una visión y miré un féretro blanco. Estaba en los primeros días, 17 días duró grave, pero estaba en los primeros días. Y ya le habíamos comprado su cunita a mi hijo. Yo quiero que piensen en un viejo como yo, de 39, bueno, tenía 38, con la niña, pues ya 12 años, ¿no? 12 años de haber tenido bebé pequeño. La emoción de mi esposa y mía, y le teníamos la cuna, y luego quería yo comprarle un columpio al niño, así eléctrico, pero estaba muy caro. No es que sea codo, pero dije, pues para lo que lo va a usar y tan carísimo. Pues resulta que vine aquí a Phoenix una campaña y me dijo un hermano, tengo unos regalitos para usted, para su nuevo bebé que el Señor le da. Sí, qué gracias. Pues me llenó la cajuela de la camioneta de regalos para bebé, pero iba exactamente el columpio que yo deseaba comprarle a mi hijo, pero decía, este es demasiado dinero, nuevecito. Y dijo, pues me voy así, porque yo dije, wow, cómo el Señor está cuidando mi milagro, que hasta mira el columpio. Y les voy a contar algo que no he platicado mucho, no he hablado tanto, más que con la iglesia que pastoreo. Cuando mi hijo empezó a estar más grave, que lo entuban, me fui una madrugada solo, me quedé toda la noche en el altar del templo. Y fui y armé la cuna de mi hijo en el altar. Y el columpio lo puse junto al púlpito y dije, Señor, cuando yo predique, como mi esposa va a cantar, mis hijos van a tocar, mi niña va a cantar, voy a poner al niño aquí, porque me gusta que ellos canten antes de que yo empiece a predicar. Y el niño va a estar oyendo a su padre predicar ahí en el columpio. Y lo puse y lo activé y estaba moviéndose la cuna, estaba el templo oscuro y orando. Y la cuna ahí. Pasaron los días y el Señor toma a mi hijo. Y yo llegué tarde al funeral porque no quería ir al funeral de mi hijo. Yo no sabía, el templo estaba lleno, había más de 500 personas ahí. Muchos compañeros pastores, muchas familias, muchísimo estaba lleno. Y yo no quería entrar. Pero cuando entré a la puerta, vi el féretro blanco de mi hijo. Lo colocaron exactamente donde yo había puesto su cuna aquella noche de oración. Me fue tan difícil llegar al altar. Yo nunca cargué en mis brazos a mi hijo. Hay una foto, la única vez que lo pude cargar fue en su pequeño cajón en mis brazos. Agarré el cajón y lo cargué y lo mecía. Y dije, Señor, te entrego a mi hijo. Todavía le digo a mi esposa, yo necesito a lo mejor una administración, amigo, porque no pude llorar. Mi esposa se ha desahogado mucho con el Señor, pero a mí se me hizo como un nudo aquí en la garganta y un dolor tan grande y no he podido gritar. Quizás, Señor, gracias. Gracias porque mis 3 hijos, alguien me critica mucho, hermanos, me critica, yo soy el hombre de